Bueno, ahora sí. A ver. Lavando los cabellos. ¿Cómo andan? Muy feliz hoy. Gracias, gracias, gracias. A los que se vayan a unir, a los que lo vayan a ver en un futuro. Este vivo va a estar muy bueno. Estoy muy contenta de estar haciendo esto. ¿Cómo mándame el mío personal hoy? A ver, ¿puedo mandar invitación? Estamos viendo temas de conexión. Listo. Muy bien. Oli, a todos. Hola Juan. Buen día. ¿Qué onda? Gracias. ¿Cómo estás hoy? Bien, todo bien. Acabo de volver de Sacré, me eché un cenotazo, Oh, qué hermoso. así que estoy así, recién salido de la Pachamamirris, bien tranquilo. Qué lindo, qué bien, qué bien. A ver, Gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? yo súper, muy, muy contenta de estar haciendo esto. Me llegaron ahí varias preguntas, así que sí, vamos a compartir ahí un poco de info de la buena. A ver, ahí le mandé a Che. Ah, no puede. Ahí vengo. Tranquis. Ahí está. A ver, ahí está. No se puede unir. ¿Chelly no se puede sumar? No, estuve ahí intentando entrar un par de veces y no, no sé de dónde se está queriendo conectar, pero no está pudiendo. Eh, bueno, podemos esperar acá a que encuentre la forma. Voy a ver si sigue acá, si le mando invitación de vuelta. A ver ahí. Ahí está. Oli. ¿Qué ¡Oh! onda? Escuchen Ay, que problemas técnicos. listo. Bueno, seguimos de acá. Vamos desde acá. Sí, tuve que conectarlo desde el cel porque la compu no se puede. Hay que investigarlo para otra oportunidad. Para otra oportunidad. Ok, joya. Bueno, Bueno, em, ¿seguimos de acá o quieren empezar uno nuevo? no, estamos. Ya ¿Está? empezamos, ¿no? Sí, yo porque. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿Cómo todo estás súper. allá? Acá preparando matecito.
para compartir la medicina transformativa desde el corazón. Qué lindo. Me encantó. Nunca había leído eso, lo de como medicina transformativa, como nunca me he encontrado con ese concepto. Y la verdad que sí, es muy transformador. Ujú. Muy, 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 muy bien titulado. Bueno, eh, vamos a contarle un poco a los que están acá y a los que, bueno, los vayan a ver más adelante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué comparten? Preséntense. Este, porque, bueno, eso, cuenten un poquito qué están compartiendo. Bueno, Juanito, te toca. Ah, bueno. Bueno, mi nombre es Juan. Em, Hace como unos 6 años sentí un llamado así muy auténtico y profundo de empezar a caminar el sendero con los hongos. Antes de eso había tenido hace muchos años un encuentro con los hongos que fue muy transformador. En su momento no me di cuenta, la verdad, fue como algo más, no recreativo así, pero sí fue una caminata por una montaña en España que con la iluminación o con la influencia que tuvieron los hongos en esa caminata, lo que empezó a pasar después fue que había nuevos deseos de tener experiencias, de nuevos deseos, nuevos sueños en mi vida, ¿no? Entonces ese era el único registro que tenía. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar en una granja en Perú, con hongos, sobre todo de comestibles, ¿no? Gourmet, ¿no? Y cuando ya volví a México hace unos años, pues ese deseo de dedicarme a la medicina fungi como que estaba muy, muy enraizado, ¿no? Y bueno, ahí se dieron las condiciones y empecé como en agosto del 2020, aprovechando que teníamos la tranquilidad de tiempo de la pandemia. Ahí empecé a cultivar y con lo que iba cultivando iba también tomando en macrodosis en un principio y luego, gracias a la misma toma y al nivel de conciencia que las macrodosis y las ceremonias me iban trayendo, sin saber que existía la microdosificación, sin saber que había estudios previos desde los 60, 70, que había estudios de cómo era el efecto de la microdosis en un protocolo en específico y demás, sin saber nada de eso, como que de alguna manera me llegó el mensaje de que post ceremonia, después de las macrodosis, a partir del tercer o cuarto día, tomar pequeñas cantidades de hongo ayuda o ayudaba en ese momento, en lo que yo iba entendiendo, a poder procesar toda la información que se había dado en la macrodosis en la ceremonia, ¿no? Entonces, ahí empecé un camino como experimental, sin saber que había referentes, sin saber de Paul Stamets, sin saber de James Fadiman, sin saber de otros psiconautas, Terence McKenna y demás. Y empecé a experimentar conmigo, empecé a experimentar con amigos, empecé a experimentar con los perros de mis amigos y entonces, bueno, ahí empezó a armarse todo un compendio de sabiduría alrededor de la microdosis, donde se fue desarrollando una medicina que ahora lleva 6 años de recorrido, donde hay estadísticas, donde hay, digamos, estudios que van más allá de lo que yo puedo ver, que pueden ser de cientos o de miles de personas, pero de pocos miles. Hay estudios que respaldan esas estadísticas que nosotros tenemos, las respaldan en casos de estudios de 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 casos, ¿no? Entonces, bueno, eso le da una seriedad, ¿no? a la estadística. Em, y bueno, básicamente estos años hemos andado el camino fungi de diferentes niveles, pero por sobre todo enfocados en el aspecto transformativo, terapéutico, ceremonial y recreativo que tiene la microdosis a un nivel de uso. Sí, siempre es individual, pero también ya en un punto, al ser un movimiento tan fuerte y tan extendido, ya es un ámbito social también. Entonces, bueno, espero haber hecho una, ahí una revisión.
y transmitir un poco lo que hacemos, ¿no? Sí, Amiga, pero es muy hermoso cómo es el recorrido de cómo va llegando a cada persona, ¿no? Sentir ese llamado, ¿no? Siento que al final todas las plantas medicinales están permanentemente en todos los espacios, en algunos lugares es más fácil el ¿qué pasó? Se colgó Cheli. en, A ver, a ver. Ahí vuelve, ahí vuelve. A ver. Se fue Cheli, che. ¿Qué está pasando, Cheli? Vamos a ver. Che, Juan, bueno, muy interesante tu camino. ¿Alguna vez te imaginas Gracias. que ibas a estar haciendo esto? ¿Alguna vez? No, la verdad que no. No, la verdad que no. No, no, ha sido toda una gran sorpresa. Mismo dentro del camino de los hongos, Mm, ya como siguiendo la guianza de los hongos, llegó un momento que no había tanto que poner de mí, o sea, de mis ideas o de mi pensamiento, sino que era solamente escuchar lo que los hongos me iban diciendo en ceremonia y solamente, ok, ir entendiendo los mensajes, solamente procesarlos y hacerlos, o sea, solamente materializar su voluntad básicamente, ¿no? Como que de eso se trataba, ¿no? Como que no necesitaba de una creación individual de Juan, sino más bien de que Juan permita, y eso sigue siendo vigente hoy en día, permita que la voluntad o el propósito de la medicina, que es transformar, que es iluminar, que es purificar, que es elevar, pues materializar eso, ¿no? Simplemente ser un canal, un elemento donde la voluntad de la medicina puede anclarse y a través mío expresarse, digamos, ¿no? Pero no, la verdad que nunca me había imaginado. De todas maneras, haciendo un poco de retrospectiva, cuando veo realmente la voluntad que habita en mí y mm. la que me ha llevado a tener diferentes, digamos, caminos, en su momento, no sé, cuando tuve que elegir qué estudiar, pues elegí la filosofía, ¿no? Porque en ese momento yo pensaba y estaba muy convencido de que la mente se podía transformar desde la mente. Ahí volvió Cheli. Oh, se fue la luz, o sea, cosas que pasan ¡Wow! y pero bueno, vamos a ver hasta dónde aguantan mis datos porque no está muy estable esta red. no, Ok. ¿cómo es? Perdón, No, boludo, cosas que pasan, pero siempre son en Playita del Carmen. Se anda cortando mucho la luz, sí. sí, Sí, sí. total. Nada, si en un momento te iba a decir, amiga, agarrá la bici en chinga, te venís a casa. Y vamos a Juan ahí que entretenga un poco al público. Hasta que llegue. Somos uno, no te preocupes. Este, uy, eso último que dijiste, Juan, Ajá. de que podía transformar a tu mente desde tu mente. Sí. Hoy a la mañana estaba como, tomé conciencia. O sea, ya es algo que ya es una info que ya me entró, ¿no? Y cada vez como que la voy procesando más, de que yo Ujú. no sé eso y la conciencia que tiene una mente. Yo Ajá. decía, pero yo ahora que tengo este entendimiento de que soy una conciencia que tiene una mente, me es más fácil como reprogramarla o Ujú. moldearla porque sé que soy yo. Correcto.
Y Sí, justo era como decir, claro, o sea, desde la misma mente nunca vas a poder cambiar a la mente, te tenés que salir de la mente para... Tu. Sí, exactamente. Y bueno, esta herramienta, para hacer el cuento corto y pasarle de vuelta la palabra a Cheli para que siga con su introducción, pues esta herramienta, la microdosis, justamente te permite dar ese salto. Es la herramienta más adecuada que yo he encontrado en mi vida sí, y que posiblemente haya ahorita al alcance de todos, desde un respeto con el planeta y bueno, un montón de alineaciones que tiene, ¿no? Pero es una herramienta muy adecuada para poder actualizar un sistema neuronal y un sistema psíquico donde justamente estamos en un cambio de era, donde tenemos que actualizarnos y no es una vez, es como un sistema operativo del teléfono. Una vez al mes, una vez cada 2, 3 semanas, el iPhone te pide, oye, hay que actualizar el sistema operativo. El sistema operativo psíquico es igual. Entonces necesita neuroplasticidad para poder acceder a esa fuente de conciencia y transformar la mente individual. Pero no se logra eso desde la mente individual porque esa mente individual ya tiene sus elementos limitados. Entonces la microdosis estimula todo esto y permite llegar ahí. Es una herramienta que para transformar desde adentro yo lo he encontrado mejor. Esa es la realidad. Pero bueno, le paso la palabra a Cheli que estaba con la intro y se le fue la luz. vamos, Cheli, Bueno, amiga. ¿qué onda? Muchas gracias. Eh, mm, bueno, no sé si era tanto la intro, era así como cómo nos llega la medicina, ¿no? Que siento que siempre se pone disponible o se pone más, o nos resuena, ¿no? Esa frecuencia que trae la medicina de hongos o cualquiera de nuestras plantas maestras sea, en el momento indicado, en el momento en el que estamos dispuestos a dar esa transformación. Porque no es lo mismo el que está de fiesta y se come unos hongos y mezcla el alcohol con un montón de cosas, ¿no? Que no va a alcanzar a discernir el poder que tiene esa planta en transformación, sino cuando uno está dispuesto a soltar como todos esos ruidos, ¿no? Y darle espacio a los niños santos, ¿no? Como en este caso, a, a que vengan a mostrarte un poco el camino, a que vengan a mostrarte esta desprogramación y unidad con tu esencia, ¿no? En mi caso, a mí también se me presentaron muchísimas veces, la verdad que los honguitos me han aparecido. Yo empecé a viajar creo que a los 19 años y ya desde el primer viaje aparecieron, pero siempre fui muy respetuosa con la medicina y no los aceptaba, ¿no? Como que era, no es el momento. Y recién a mis 29 años, 30 años más o menos, que fue hace como unos 5 años, fue que empecé el proceso de microdosis. Eh, y justo fue en un momento bisagra de mi vida, ¿no? En el que venía como con muchos cierres de ciclos, con muchos cambios, así como las cosas que son que tu vida gira de repente en 360 grados, ¿no? Cambio, migración de un país a otro, eh, nuevos comienzos, nuevos trabajos, un montón de cosas, ¿no? Y no es casual, ¿no? Que el hongo aparezca ahí, que empiece un proceso de desintoxicación mental, de un proceso acompañado con microdosis, en el que ahí empezás como a sacarte todas esas construcciones, ¿no? Que tenías tal vez muy plantadas en tu programa y los empezás a programar desde un lugar genuino, desde el que tu ser se siente amigable con todo su alrededor, con lo que está haciendo. Entonces todo se va volviendo como en una... Vamos, Cheli. Cheli, no te vayas, no te vayas. La perdimos a Cheli. No, no, vamos, Cheli, vuelve, vuelve. Goodbye data. Ah, qué cosa.
Ya va a volver. Solo somos tú y yo otra vez. Otra vez. Bueno, podemos ir a abrir esa puerta en la conversación que estábamos teniendo, pero, o sea, justo esto que dijiste, que para vos la microdosis fue como es como a tener esta conciencia, ¿no? De que vos sos, de que vos no sos la mente y que vos, o sea, como este desapego, ¿no? Ujú, Ahora, o sea, yo todas las veces que me acerqué a la medicina fue como con tomas, no eran dosis, o sea, como suaves que sí me permitía descargar una data, pero siempre en mucha presencia de dónde estoy, de quién soy, ¿no? Y ujú, ahora, la primera vez que hago así como el proceso con ajá, sustitutos y demás, haciendo otro proceso de vincularme también de otra forma. ujú, Y, y sí, la verdad que sentí una gran diferencia. Y también lo que hice junto acompañado con ese proceso eh, fue hacer sesiones de barras de Access. ¿Sabes lo que ujú. son barras de Access? Escuché, pero no sé exactamente de qué se trata. Si me cuentas. La barra de Access eh, es una técnica energética en la que se tocan puntos de la cabeza. Y esos Ok, puntos dan información sobre distintas áreas de tu vida, ¿no? Como de esas programaciones. Es como que vos a través del contacto con estos puntos movés y descomprimís también como toda esa información que está ahí en forma de energía que sale ok, como de tu cabeza, ¿no? De tu cerebro, de tu mente. ajá, Entonces, esto es como que es como un reset de algunas cosas y eso, se mueve la energía y se sueltan como patrones, pensamientos, puntos de vista, pero lo que tiene es que vos, o sea, no es una terapia que se hace de forma consciente, la persona simplemente se acuesta y recibe y es como que ajá. el ser decide qué es momento de soltar ahora, ¿no? Como decir, bueno, ahora esta forma de pensar para este momento de nuestra vida ya está caduco, bye. Y se va. Entonces vos cuando vas a una sesión no sabes qué vas a eliminar, pero hay cosas que se van. Y eso, también al descomprimir la energía es como que tenés mucho más espacio, es todo más liviano. Y eso, y también siento que sirve mucho para cortar esos loops mentales, viste que a veces por ahí nos enroscamos mucho en una cosa y como que después de unas barras es como crear ese espacio porque también es como que la mente se relaja, se hace ese espacio y ahí esos loops se van cortando. Entonces por ahí de repente encontrás soluciones a cosas en las que estabas muy ahí y la veías de una forma y decís, ah, mira, esto lo puedo afrontar de otra forma o es todo mucho más simple, sacándole el drama y todas esas cuestiones, es todo como más vamos a lo práctico, a lo que sí, lo que no, bueno, o sea, no hacerse tanta bola. Sí, Es sí. un poco eso. Entonces, combina esas dos cosas, o sea, Access es mucha conciencia también. ¿No? Entonces fue conciencia más conciencia, ¡pum! Explotó la conciencia. Pero sí, estuvo muy bueno. Mucha data. Siento que el tema de las barras como que me acortó el camino para procesar determinada información. Como para Ujú. que realmente la entienda o la haga consciente, ¿no? Claro, claro, es una hermosa combinación. De hecho, o sea, en este tiempo yo he probado microdosificar en primera persona, así más allá de todos los casos de gente que he visto que te digo, hay varios milagros, las estadísticas, más allá de los milagros específicos, las estadísticas son que aproximadamente 75%, 80% de la gente que se microdosifica reporta mejoras en su vida, ¿sí? A nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel espiritual, con sensaciones de mayor conectividad, incluso a nivel físico en algunos casos, mejora de nervio óptico, en fin, otros tipos, ¿no? Ahora no quiero entrar tanto en eso, pero en primera persona, lo que te puedo decir es que la forma en la que uno se acerca a microdosificar puede transformar completamente el proceso. Si no es lo mismo agarrar un frasco de microdosis sin una dedicación previa, una preparación, una disposición al trabajo personal,
no es lo mismo entrar así como de, sí, me tomo esta cápsula y ya está, y tengo mi día, que cuando uno accede a decir, ok, voy a empezar un proceso consciente, me voy a sentar conmigo mismo y todos los planteos que me vayan surgiendo los voy a ir trabajando, ¿sí? En este caso tú combinaste barras de Access con la micro y eso te llevó a un camino de hiperconciencia, de darte cuenta de un montón de cosas que, o sea, es un poco como redundante decir, bueno, me di cuenta y eso es la conciencia. Y sí, o sea, cuando te das cuenta, quiere decir que estás viendo algo que antes estabas viviendo como en primera persona. Cuando te das cuenta, estás viendo eso mismo, pero lo estás viendo de una tercera perspectiva. No desde el actor, sino como desde alguien, un observador. Y de eso se trata, digamos, la autoconciencia, ¿no? Es poder observar los procesos que tú mismo vives. Que tú dices, qué simple. No, es re difícil. Sobre todo cuando estás en patrones repetitivos, cuando estás en loops mentales, cuando estás en cosas que nunca te has considerado que podrían ser diferentes, ¿no? Entonces, tener esa perspectiva del observador es un gran acto de conciencia desde el cual vienen realmente todos los cambios estables, porque no es que los patrones desaparecen. Los patrones cada tanto te van a venir a testear, te van a tentar. Es decir, a ver si otra vez quieres entrar en el drama, a ver si otra vez quieres entrar en este dolor, en este patrón, en esta forma de comportamiento, ¿no? En este vicio. Y cuando uno tiene la capacidad de observar y decir, no, esto yo ya lo experimenté, no, gracias. Pues el patrón dice, bueno, acá, ya donde antes me abrían la puerta, ahora ya no me la abren. Entonces se va. Y al rato, por ahí, en otras condiciones, en otro tiempo, vuelve. Y si tú no tienes esa capacidad de autoobservarte y decir, está volviendo esto, no, gracias, no quiero esto, ¿no? Entonces es muy posible que, si no tienes esa capacidad de autoobservación, es muy posible que tarde o temprano el patrón vuelva a tener un acceso o una posibilidad. Entonces, lo que es importante de la autoconciencia es que uno tiene la claridad de luego cuando vuelven, los tiene muy reconocidos y uno lo reconoce. Dice, tú eres ese que viene cada tanto. No, no, gracias. Aquí no hay. Y no es tanto una guerra, sino simplemente una decisión, una determinación realmente simple, ¿no? De saber que no, yo ya experimenté contigo, yo sé que contigo no quiero más aprender. Yo quiero aprender de otras maneras, ¿no? Y bueno, eso viene gracias a hacer procesos conscientes, ¿no? No es solamente, sí, tomo la cápsula los días que me toma y hago mi vida y los beneficios directos de la microdosis los siento, los agradezco y no quiero hacer trabajo personal. ¿Es válido? Sí, es válido también, o sea, cada quien al nivel, ¿no? Pero cuando uno se alinea con la herramienta, con el propósito, con el elemento, combina, por ejemplo, las combinaciones con meditación o mindfulness, buenísimas. Las combinaciones incluso con ejercicio físico, ¿no? También puede ser, ya están estudiadas también. Uno, no sé, gente con depresión o depresión recurrente, que se está microdosificando y a la vez está llevando como un programa de entrenamiento, también con, no sé, puede ser con un coach o de una manera, digamos, con una constancia. Bueno, los beneficios para, digamos, combatirla o ir en contra del cuadro de depresión y son mucho más notorios y constantes, el ejercicio de la voluntad, todos los aminoácidos y químicos hormonales también que se segregan a través de la estimulación muscular, ¿sí? No es solamente, el músculo y se ve bonito, no. Hay un montón de químicos, aminoácidos, proteínas, cuestiones que nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesita que se generan a través del movimiento, ¿sí? Entonces, ese tipo de combinaciones hacen que los procesos se potencien un montón, ya sea barras de Access, ya sea meditación, ya sea entrenamiento, incluso otras terapias holísticas o tipos de trabajo, yoga, trabajo energético, no sé, kundalini. Cuando uno combina, todo eso expande un montón la fuerza, la profundidad de la microdosis, ¿no? Y si encima uno está alineado con eso, realmente de voluntad, de corazón, y los procesos se vuelven realmente muy transformativos y también, además de transformativos, estables en el tiempo. No solamente algo que, el día que tomo la cápsula o mientras estoy tomando la cápsula, no. En la medida que uno mantenga un protocolo con sus tomas, sus pausas, sus descansos también entre mes y mes, lo que va pasando es que
la curva de la conciencia pues se va volviendo cada vez más ascendente. No quiere decir que es una línea recta, porque siempre hay retrocesos, esos los tenemos todos. Igual que el mercado no sube así, el mercado sube, baja un poquito, sube, baja un poquito, baja pero un poquito, luego sube. El que piense que el camino de la conciencia es de una sola ida, no es así. Va a haber obstáculos, va a haber resistencias, va a haber momentos donde hay que revisar, va a haber momentos más difíciles, condiciones que te van a llevar a tener esos pequeños como pullbacks, retrocesos. Pero si ahí hay conciencia, lo que sigue pasando, como igual que en el mercado, igual con uno, es que eso se vuelve a llenar de conciencia y otra vez la curva se vuelve a elevar, se vuelve a elevar, se vuelve a elevar. Y uno va a tener diferentes experiencias, pero las va a ir procesando cada vez con mayor conciencia. No quiere decir que no te vayan, no, que estoy con la micro y soy intocable. No, pasan cosas duras, pero las vas a procesar desde un lugar muchísimo más consciente. Y eso es la gran diferencia. Que entrar en el drama, entrar en el conflicto, entrar, digamos, en la perspectiva del ego, en la percepción cerrada y aguda de que, estoy sufriendo, es, es más difícil si uno está con micro, es más fácil acceder a la perspectiva del observador y darte cuenta de que, sí, esto está pasando, lo voy a procesar, pero no tanto desde la herida, desde el ego del patrón, sino desde, bueno, desde la conciencia, decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Esa es una pregunta que realmente habla de que un proceso terapéutico está llegando a ser un proceso transformativo. Es, ¿qué puedo aprender de esto? En el momento que uno tiene esa pregunta y surge, entonces la perspectiva ya cambió. Ya no es estoy viviendo esto solo para sufrir, sino estoy viendo esto para aprender. Y no desde un lugar racional, mental, ¿no? Como de un diálogo, sino desde un lugar que viene del corazón, que es como, esto es aprendizaje. Ujú. Sí, sí, tal cual. Este, muy importante. Bueno, entonces el proceso de la integración, ¿no? Y en la integración es cuando vas como potenciando así como estos niveles de conciencia. Como decir, bueno, Sí. tengo toda esta información, vamos a lo práctico y a integrarlo y a esparcirlo, o sea, en todo lo que haga, ¿no? Este, es muy poderoso, la verdad. Y tipo, dentro de todo lo que es, vos también cultivás de los otros hongos, los que son adaptógenos, ¿no? Ujú. Sí. ¿Cómo explicarías cómo funciona o sea, el hongo en sí como algo que ingerimos? ¿Cómo funcionan en nuestro sistema? ¿Por qué tienen un efecto, ya sea, no sé, Bueno, o en... sea, sí, sí, entiendo. Bueno, eso depende de qué hongo, ¿no? Mm, o sea, cada hongo sería como horas de explicación, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplito así, el reishi, por ejemplo, es un hongo adaptógeno que no se puede ingerir, digamos, como ni comestible ni como en macrodosis, siempre tiene que ser en pequeñas cantidades, ¿no? Reishi. Cuando uno va a los estudios que hay sobre Reishi, que hay muchos papers científicos, o sea, creo que es el hongo más estudiado del planeta, por los muchos beneficios que tiene para todos los sistemas, endocrino, circulatorio, respiratorio, you name it, o sea, todos, ¿sí? Ahí los estudios se basan más sobre cuestiones científicas que van a estudiar moléculas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene pues el hongo reishi? Ácido ganodérico, terpenos, triterpenos, glucanos, betaglucanos, vitaminas, minerales, hay todo un desglose de todos los beneficios que tiene, ¿no? Entonces, conociendo eso, también teniendo una evidencia científica, pues uno puede saber cuál es la mejor manera de tomarlo, cuál es la forma más óptima, ¿no? En Asia, que es una cultura pues mucho más ancestral que la nuestra, antigua, pues ya los usan, este tipo de hongos, hace más de 2000, 3000 años que hay evidencias, ¿no? Del uso de estos hongos y de una cierta manera de prepararlo, ¿no? Generalmente los hongos, sobre todo lo que son así de la madera que come el lignina, generalmente tienen estructuras moleculares muy densas,
Entonces, lo que hay que hacer es romper esas moléculas con calor o con alcohol o con diferentes procesos donde esas moléculas queden biodisponibles para que nuestro cuerpo las pueda tomar. Entonces los extractos o los tés de este tipo de hongo, pues son la forma más efectiva realmente que si uno agarra un pedazo de hongo y se lo come. Porque las paredes celulares son tan duras que luego a nivel digestivo a veces son pesados de digerir y que tampoco llegamos a poder sustraer todos los beneficios que hay adentro, ¿no? Entonces, bueno, por poner un ejemplo, el reishi, así, en corto, se podría, te digo, horas de un hongo. Lo mismo la melena de león con las erinacinas, ¿no? Por ejemplo, que es un tipo de molécula, hay 6 tipos de erinacinas, la melena de león tiene varias de esas, y la erinacina justamente es una molécula que lo que hace es que estimula el desarrollo neuronal. Entonces, al ingerirla en ciertas cantidades, sin entrar en especificidades, pues estimula el desarrollo neuronal. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay diferentes tipos de desarrollo neuronal, ¿sí? Puede ser que aumente la cantidad de dendritas que conectan una neurona con otra. Puede ser que aumente el tamaño de las dendritas. Puede ser que aumente el tamaño de las colas de las neuronas. Puede ser que aumente el tamaño o la conectividad entre los circuitos neuronales que están disociados o que no están conectados. Entonces, bueno, ahí tienes otro hongo, ¿no? Y ni entramos en los beneficios que tiene a nivel intestinal la melena de león, que también ahí hay otro compendio de milagros. Y ya si nos vamos al ámbito de los psilocibes, ahí todavía se pone más interesante. Y es más lo que a nosotros nos ocupa hoy. La psilocibina, al entrar en nuestro organismo, se procesa de psilocibina, pasa a psilocina, y de psilocina se pasa a procesar igual que la serotonina, que es una hormona que nosotros producimos. ¿Va? Y no solamente que estimula, tiene una estimulación o una inhibición selectiva. Y esto es muy interesante. Hace poco salió un estudio muy pro que se hizo, que me gustó mucho haberlo llegado a conocer, porque explica de un nivel científico lo que uno puede tener experiencia, digamos, directa, desde lo ceremonial o desde lo humano, ¿no? No desde el ámbito científico, ¿no? Pero bueno, básicamente, para hacer el cuento corto y que no se vuelva esto un compendio de bostezos, la psilocibina inhibe la actividad de la amígdala, ¿sí? En la amígdala básicamente están todas las reacciones de supervivencia, ¿no? El miedo a morir, el miedo a morir de hambre, el miedo al frío, todos los miedos, los traumas básicamente hacen que la amígdala se superactive y eso le mande una señal al sistema nervioso que te va a poner reactivo, ¿sí? Entonces, la actividad de la amígdala es inhibida, se disminuye, y luego lo que estimula mucho es la actividad en el prefrontal. ¿Y qué pasa en el prefrontal? En el prefrontal es donde llega la información de los sentidos. Por eso cuando estamos en hongo, pues la realidad parece una hiperrealidad, ¿no? Como que los colores tienen textura, los sonidos tienen imágenes, y bueno, eso se llama sinestesia y es básicamente una hiperestimulación al nivel del córtex prefrontal, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de eso? Que se da una situación de un puro presente, donde el diálogo interno se ve completamente modificado, donde nueva información puede acceder al cerebro, generando una neuroplasticidad de más o menos un 10%, lo cual es una bestialidad a nivel neuronal. Es tremendo. Entonces, eso es lo que permite toda esa inyección de nueva energía sensorial, ya sea auditiva, visual, táctil, gustativa, olfativa. Todo eso hace que luego el diálogo interno, que es una actividad que pasa en el córtex frontal, se renueve. Y eso es lo que permite que luego tengamos nuevas perspectivas al respecto de situaciones antiguas donde antes siempre teníamos el mismo diálogo. Sí. Entonces, bueno, para resumir, este es el tipo de actividad que se puede ver gracias a ciertos estudios en relación a cómo procesamos la psilocibina y qué es lo que hace y por qué es tan efectiva, ¿sí? A un nivel terapéutico, a la hora de transformar el diálogo interno, a la hora de renovar el presente, a la hora de actualizar el sistema cognitivo, si el software que está funcionando ahí se puede actualizar gracias a que hay neuroplasticidad y la psilocibina permite eso, ¿sí? Hay muchos caminos, claro, sí, uno puede meditar y estar en silencio
durante muchas horas al día, y en silencio no digo solamente de silencio que no haya ruido en la casa, silencio interior. Lo que pasa es que llegar a eso requiere de muchísima disciplina, de muchísima práctica, ¿sí? En los retiros Vipassana, por ejemplo, del mínimo de horas de meditación son 6 horas al día. Si haces menos de 6 horas, como que no se considera realmente un retiro de meditación, sino es como, bueno, prácticas, ¿no? Hasta un máximo de 11 horas al día, de estar constantemente buscando que la mente esté en silencio. ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr, claro. Buda lo hizo hace 3000 años, todos sus discípulos, los que mejor se dedicaron a eso, lo consiguieron y mucha gente se iluminó. Ahora, en la vida laica de nuestra era, de nuestra sociedad, es muy difícil que podamos disponer de esa cantidad de horas para el trabajo interior. La herramienta de la microdosis te pone en una posición muy similar, con muchísimas menos horas de dedicación y de práctica, y con una posibilidad de tener resultados similares o cercanos, digamos, ¿no? Entonces, es una herramienta adecuada para una era que requiere de que renovemos la forma en la que procesamos y creamos, porque ahí es otro aspecto también, no solamente la gestión de la realidad, sino es la creación de la realidad. Eso ya requiere otro nivel de responsabilidad sobre lo que uno hace, piensa, dice, siente. Porque todo eso al final somos completamente autores de esos 4 niveles, ¿sí? Pasa que, bueno, llegar ahí requiere cierto nivel de reconocimiento de la divinidad propia. Y para eso hay que caminar, ¿no? Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta, más o menos así funciona esos 3 hongos, así por poner ejemplos. Mm. Tengo acá como una de las preguntas que me hicieron con respecto a esto, como por ejemplo, bueno, el hacer un tratamiento de micro. Ajá. ¿Cómo interfiere eso en lo cotidiano, en el día a día? Por Ujú. ahí que nunca probó la psilocibina en su vida, no tiene ni idea cómo se puede sentir, qué puede llegar a pasar, no sé, salen como todas estas dudas, sobre todo eso, como para la vida cotidiana, porque es un tratamiento sostenido. Claro. ¿Qué podrías Bueno, decir? el principal objetivo de la microdosis es poder hacer un trabajo personal serio, profundo, sin dejar de atender las obligaciones y necesidades de la vida laica, ya sea llevar a los niños a la escuela, cumplir en tu trabajo, conducir tu carro al trabajo, a la escuela, a los que sean los quehaceres. Entonces, el concepto principal es que siga siendo un ser funcional, productivo, adaptado a una cultura del trabajo, básicamente, y pero que a la vez no dejes de lado tu aspecto espiritual, tu responsabilidad sobre tu camino, ¿sí? Ahora bien, sí puede pasar en muchos casos, en otros no, pero que a la hora o a las 2 horas de haber tomado tu cápsula, sobre todo la primera semana o la segunda semana, puede ser que haya ciertos efectos sutiles, pero que puedan, digamos, cambiar tu nivel de percepción de la realidad. No como una macrodosis, sutilmente. Para quien ya tiene experiencia en los hongos, uno sabe que con esas cantidades puede seguir operando, pero cuando es la primera vez, esas dudas pueden generar suficiente miedo como para decir, ah, no, mejor yo no quiero probar este camino, ¿no? Y ahí está la principal barrera entre las personas que por ahí tienen la información al respecto de todos los beneficios que hay alrededor de la microdosis, pero que no se animan a dar el paso, ¿no? Como que, ay, yo no sé. Entonces ahí en esa incertidumbre hay como una gran barrera a, a transitar o así, a pasar, ¿no? Entonces, lo que hacemos, la recomendación es, ok, un día en el que no tengas mucho que hacer, un domingo, un día libre, un día en el que te puedas dedicar a ti y no tengas una obligación que te genere presión o estrés, ese día se hace una prueba en ayunas. Entonces se toma la primera cápsula en ayunas con agua con limón de preferencia, ya que el ácido del limón ayuda a disolver las paredes y hace más efectiva la absorción de la cápsula, ¿sí? de las moléculas que hay adentro de la psilocibina o
del hongo, que hay psilocibina y otras moléculas, norpsilocibina, biosticina y otros componentes, ¿sí? Pero bueno, básicamente el limón ayuda a esa digestión, ayuda a que el metabolismo lo absorba todo esto mucho más rápido, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es que medimos a ver cuánto efecto o cuánta reacción, digamos, puede llegar a generar en esas primeras 2 horas. Y en base a eso vamos a conocer la sensibilidad que cada metabolismo tiene. Si no hay mucho efecto, entonces se puede perfectamente continuar así. Si no, lo que se puede hacer es regular y entonces la cápsula se toma después del desayuno o incluso después del almuerzo. Una vez que está el metabolismo más ocupado, que digamos más tierra, entonces los efectos tienden a ser mucho menores. Sin embargo, los efectos a nivel cognitivo o a nivel de percepción se mantienen. Y entonces así podemos ir regulando según la ingesta de alimentos y la hora que tomamos la micro, podemos ir encontrando para cada quien cuál es el mejor momento para tomarla, ¿no? Un ejemplo que vale la pena traer es que hay veces, sobre todo en madres que tienen niños pequeños de 2, 3 años, que ya vienen con un déficit de sueño bastante sostenido, no es de una noche o de una semana, sino de años de estar durmiendo poco o entrecortado. Entonces, un efecto muy común que suele pasar ahí es que toman la microdosis y en vez de darte energía y enfoque y todas las mejoras que uno quiere, al contrario, les da un sueño terrible. Porque obviamente su metabolismo lo que está es que está hiper cansado y lo que necesita es repararse en el sueño, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que se hace es que la microdosis por un tiempo se toma de tarde, como en la caída del sol. Justamente cuando el metabolismo se empieza a predisponer por la fotoestimulación y demás, se empieza a predisponer al descanso, al reposo, a la pausa. Entonces ahí se toma la micro y cuando está en el máximo efecto, digamos, de máximo cansancio, que puede ser 1 hora, 2 horas, tal vez 3 horas después de haberla tomado, ahí es la hora de irse a dormir. Y entonces se da un sueño profundo, reparador. Muchas veces ahí lo que se activa sí es el mundo onírico, los sueños, los mensajes que vienen a través de esa posibilidad, ¿no? Y ahí se mantiene un tiempo, hasta que ya hay un buen descanso, hay más energía, la apatía, digamos, de haber dormido mal empieza a desaparecer. Y entonces ahí, bueno, digamos, pasaron 2, 3 semanas, ok, probemos ahora de volver a los horarios matutinos, ¿sí? Y entonces ahí, no, sí, ahora sí la tomo y sí me da energía, sí me da enfoque, perfecto. Ya regulamos el primer tema, ¿no? El primer tema es que había un déficit de sueño y déficit de energía y un montón de cosas que vienen a nivel cerebral o neuronal de ese déficit de reposo, ¿no? Y entonces ahí otra vez sí ya, bueno, ahora vamos a trabajar sobre lo segundo. Ya resolvimos el tema del cansancio extremo o la fatiga crónica, ok, ahora pasemos a trabajar en los patrones que nos están rigiendo, ¿no? De lo más, siempre es de lo más denso a lo más sutil. De nada sirve trabajar los detalles si todavía no tienes los cimientos, ¿va? Ah, Entonces, bueno, con estas estrategias como que podemos ir haciendo de que cada proceso se vaya regulando de una manera en la que vamos a llegar. O sea, lo que nunca sabemos es cuántos ciclos nos vamos a tardar en llegar a regular un cerebro. Eso no se sabe. Puede ser un ciclo, pueden ser 4, pueden ser 8. No importa, lo importante es hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son formas de llegar al éxito, ¿no? También cabe mencionar que no solamente hay una fórmula con la que trabajamos, hay 10 fórmulas con diferentes combinaciones y diferentes miligramajes, porque no todos los metabolismos son iguales, ¿no? Sí es cierto que hay estadísticas donde sabemos que 150 miligramos, 200 miligramos es lo que el 70-80% de la población le va bien. Ahora, hay gente que es hipersensible y necesita menos, solo 100. Y también hay gente que es súper resistente y necesita 250, 300. Entonces, eso también se puede ir viendo, tal vez no con la velocidad del primer caso, pero sí en el segundo ciclo, ¿no? Como que se tomó todo un ciclo y, no, la verdad es que no estoy sintiendo mejor, no sé qué. Bueno, ok, vamos a subir, ¿no? Y, ahora sí, perfecto. Entonces tu metabolismo, hay como un 20% de gente que tiene una resistencia superior a la media. Bueno, para esa gente nos vamos con 250, nos vamos con 300. Y hay gente que es hipersensible y que con la micro de 150 es como, no, es demasiado, es como que
es overwhelming, ¿no? Como que me sobrepasa. Y no es el primer día, ni la primera semana, ni, o sea, de siempre. Ok, entonces vámonos para abajo. Y ahí, no, sí, con esta me da la claridad, me da el enfoque de la energía, el empuje. Perfecto. Entonces, así se regula. Bien. ¿Y esto tiene, por ejemplo, alguna contraindicación? ¿Hay alguien por ahí que digas, bueno, por ahí no sé, dependiendo de edad o lo que sea, alguna condición ahí, hay alguna contraindicación? Bueno, así de cajón, la gente que tiene casos psiquiátricos, o sea, estamos hablando clínica psiquiátrica, donde hay un diagnóstico de esquizofrenia o cualquiera de las variantes de la psicosis, entonces ahí es la única y rotunda bandera roja. ¿Sí? Esta gente, este tipo de cerebro ya está hiperestimulado de fábrica. Entonces, en esos casos es el único que la bandera es roja y es un rojo bastante permanente, digamos. Para todos los otros casos hay posibilidades. Para todos los otros casos. No hay estudios en embarazadas, no hay estudios serios, ¿no? En embarazadas ni estudios serios en lactantes, pero sí hay casos que me han tocado de mujeres que han microdosificado durante el embarazo, hay mujeres que han microdosificado durante la lactancia y nunca son reportes negativos, todo lo contrario. Como que este hijo que lo tuve mientras estaba lactando me estaba microdosificando como que tiene una chispa especial, como que tiene un tipo de inteligencia superior, por ejemplo. Eh, yo mismo le he dado microdosis a mi hija, ahora tiene 8 y le he dado desde los 4 5 no de forma constante, sino en casos específicos, y tampoco voy a hacer ningún reporte negativo al respecto, todo lo contrario. Veo que ha acelerado procesos de curación, que donde ha tenido dificultades sociales o de aprendizaje, como que le ha ayudado. En el caso de un amigo, también una niña pequeña, como de dos años, le estaba costando el paso de salir de gatear a caminar. Había una especie de retraso motor y ni siquiera con microdosis, solo con melena de león y la estimulación que genera a nivel neuronal, con una semana o dos de estarle dando constantemente en pequeñas cantidades, su cerebrito empezó a jalar y empezó a caminar. Entonces, en esos casos donde estamos cerca del inicio de la vida, como que hay más incógnita que certeza. Es muy difícil realmente que se abran grandes cantidades de personas a ese tipo de experimentación, pero de los pocos casos que conozco así en primera persona, todos los reportes son positivos, todos. Ya después, pues podemos, digamos, reglamentar o regular, digamos, de una forma más conceptual, ¿no? Como decir, yo lo que solía decir es que antes de los 14 años, pues no tiene tanto caso estarle dando microdosis, porque en gran medida el individuo hasta los 14 años ni siquiera es un individuo realmente. Son potencias del alma y lo que está viviendo el individuo, pues es más que nada el condicionamiento cultural, social, de los padres, la familia. Entonces es como, bueno, meter micro ahí es como, pues este individuo todavía está en formación, ¿no? Ahora bien, también es cierto que es una medicina transformativa y justamente a los 14, digamos, es un pico donde empieza el segundo, bueno, termina el segundo septenio, empieza el tercer septenio y es la plenitud de la adolescencia, es decir, donde se redefine la personalidad, empieza la individuación, se dan un montón de procesos críticos, o sea, crisis de identidad y justamente una medicina transformativa, qué mejor momento que utilizarla en un momento de gran transformación. Entonces, lentamente, conforme van pasando los años, yo me voy abriendo más a la idea de que justamente donde hay más necesidad, pues es más adecuado, por más que parezca como más riesgoso, con una buena dirección, con un terapeuta que pueda acompañar el proceso, puede realmente traer muchísima claridad en ese proceso de individuación, ¿no? Típico de la adolescencia, el proceso de individuación es lo negativo, es no, yo no soy mi mamá, no, yo no soy mi papá, no, yo no soy este sistema, ¿no? Hoy en día como que hay mucha rebeldía respecto del tema del género, ¿no? Como que, no, sí, yo nací mujer pero me siento hombre, ¿no? Por ejemplo.
pues es una forma de rebeldía, ¿no? Pero bueno, sí, ok, te sientes todo hombre lo que quieras, pero pues tienes un cuerpo de mujer, ¿no? Encarnaste en una forma de mujer, seguramente antes de la encarnación tú elegiste ese cuerpo y esa forma porque las experiencias que querías tener, pues gracias a este vehículo, pues son más propensas a los aprendizajes que viene a tener tu alma en esta encarnación, ¿no? Entonces, en un proceso de individuación, tener una herramienta que te ayude y no que solamente te oponga a todo lo que conoces, que te ayude a reconocerte a ti, pues a mí me parece muy adecuada. Ahora, llevar eso a un marco, digamos, socialmente aceptado, hablar legal y demás, no es fácil, ¿no? Pero si hay apertura del contexto familiar y el individuo también está alineado con eso, se pueden dar varios milagros. Se pueden dar varios milagros, ¿no? Y bueno, y de ahí cada septenio va a tener un beneficio en específico, ¿no? La adolescencia como que empieza, digamos, el pico, puede ser el pico de inicio a los 14, pero realmente hasta los 21 también, el alma sigue encarnando. Entonces, en esos momentos de donde hay que empezar a tomar decisiones y uno realmente empieza a ser responsable de sí mismo, y también vienen bien, ¿no? A los 28, que es la crisis de la vuelta de Saturno, que es donde Cheli empezó a microdosificarse, a mí también me acuerdo de esa vuelta de Saturno, fue durísima para mí, y no tuve esa herramienta. Entonces, qué bueno que venga, ¿no? A los 35 el siguiente ciclo, donde ya como realmente estás caminando sobre tus dos pies, ya llevas 15 20 años fuera de tu casa, te eres responsable de tus finanzas, de tu alimentación, de tu salud, y que tener esa ayuda también para decir, bueno, a ver qué servicio yo quiero prestar a la humanidad, qué sendero quiero andar con profundidad, tener una herramienta así, qué bueno, ¿no? A los 42 que empiezan los senderos del alma, ¡uf! Qué bueno tener esa herramienta, ¿no? Además con todos los cambios hormonales. Y así me puedo ir septenio a septenio encontrando la bendición y la maravilla de tener una herramienta que te ayude a actualizarte y a regular el sistema endocrino, digestivo y demás, ¿no? Y entrando ya en los últimos septenios de la vida, digamos, bueno, los beneficios para combatir enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia senil, pues, you name it, Parkinson, ¿no? Pues de eso ya hay todos estudios, porque claro, en los viejitos sí nos animamos a estudiar, ¿no? En la gente joven, pero ahí no tanto, ¿no? Es como que hay más responsabilidad, ¿no? No vaya a ser que descojeringue a alguien antes de que salga a la vida, ¿no? Pero bueno, ya en los últimos septenios, ¿no? 60, 75, etcétera. Además, pues obviamente los beneficios para mantener un cerebro joven, con alta neuroplasticidad, curioso, ávido de seguir aprendiendo a pesar de que ya estás como más cerca del fin que del inicio, ¿no? También las perspectivas en relación a la finitud del ego, a la finitud de la encarnación en el cuerpo físico, ¿no? Todos esos diálogos se pueden renovar y la aceptación de la muerte, que al final tendría que ser algo muy básico, pero al ego le cuesta tanto, y se puede renovar gracias también a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, que cada pregunta lleva este tipo de respuestas. Yo sé que tengo que trabajar más en tener un short answer. No, 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 me encanta. Toda la data sirve, acá no tenemos un minutero encima. Nada, parece que sí es info muy valiosa, porque nada, hay tanto juicio con respecto a estas cosas, ¿no? Es como un poco lo que decía Cheli ahí al principio en el tiempito que pudo hablar. Es decir, bueno, ¿desde qué lugar nos acercamos a esto? ¿Cómo lo usamos? ¿En qué contexto lo usamos? Porque, no sé, por ejemplo, yo veo mucho de gente que vende cosas para ponerse, no sé, en la joda, o sea, para usarlo como con ese fin de escape, ¿no? Por ahí. Sí. También lo comparten y no sé decir, bueno, por ahí no sé, a veces eso es lo que más sé decir, bueno, es decir que todo depende del uso que le demos y que hay muchas más posibilidades de que quede ahí. Como decir, bueno, me escapo un ratito para ver colores y cosas y chao. ¿No? Es algo muy Claro, profundo y como para mí, no sé, que hablemos de esto y que se sepa esto, como que ya claro. se pueda contemplar otra posibilidad con todo esto y que realmente es transformador, porque no hay otra forma de decirlo. Sí, a mí cuando me llegó el nombre ese así como de medicina transformativa, como una nueva rama de la medicina, ¿no? Digo, ahora mismo suena como que muy grande, ¿no? Pero bueno, las cosas grandes al final dependen de la aceptación, ¿no?
La aceptación popular va creciendo, o sea, vamos a poner cosas concretas. Digamos, la parte, la vanguardia de la sociedad, que es la que está abierta a tener experiencias nuevas, en los últimos 5, 6 años, 10 años, todo ese cúmulo de gente vanguardista que está dispuesta a probar cosas nuevas a pesar de que sean experimentales, toda esa gente ya está dentro, ¿sí? de este camino. Ahora el trabajo, digamos, es como de cómo hacer para llevarlo a la gente que no es de la parte social o socialmente no se comporta como vanguardia. O sea, ¿cómo popularizamos esto? ¿Cómo hacemos que esta otra parte de la sociedad se abra, ¿no? Y la barrera que hay ahí es el miedo. Ahí es principalmente el miedo a lo desconocido, el miedo a lo nuevo, creencias que están ahí muy ancladas, ¿no? Entonces, es un trabajo de paciencia, de ir permeando lentamente con la frecuencia, con el ejemplo, con la gentileza que se va anclando en uno, ir compartiendo eso. Por ahí no tanto se trata de convencer a nadie, sino simplemente se trata de ser el modelo, ¿no? Como que una vida íntegra, una vida luminosa, una vida congruente, una palabra dulce, un ser noble, ¿no? Y si muchos hacemos, o sea, si toda la vanguardia sigue eso, lo que va a pasar con la retaguardia y con lo que estén en el medio es que van a sentirlo. Y por ahí incluso por frecuencia se van a empezar a sumar, ¿sí? Entonces, ese es un poco el proceso que yo creo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por pasar una cifra interesante, el año pasado, según un estudio, 10 millones de personas en Estados Unidos estuvo microdosificando psilocibina. En una población de 250 millones, 10 millones es un número bastante significativo, ¿sí? Claro. Entonces, estamos en un movimiento muy interesante, muy profundo de transformación social, que, pues claro, según qué ángulo mire uno y qué narrativa siga uno, pues todo parece muy luminoso, todo parece muy terrible. Uno puede elegir, yo prefiero quedarme en el lado luminoso, de que estamos en un proceso de transformación y que como todo tiene su dualidad. Y en relación a la gente que tú decías de los usos recreativos, pues mira, yo estuve muy en contra de darles medicina a este tipo de intenciones, ¿no? Al principio era como, a ver, te escucho, a ver qué es lo que tú quieres, ¿no? Y si no estaba alineado con algo terapéutico o algo ceremonial, desde mi perspectiva, pues entonces les decía, mira, yo creo que tú lo que tienes que hacer es irte a tomarte unas chelas y pasártelo chido y reírte y evadirte y como que esta herramienta no es para ti en este momento, ¿no? Así me llevé varios años, ¿no? Como que filtrando quién se me acercaba, ¿no? Y en un momento me di cuenta de que por más de que esa gente o esa intención no era la más noble, ni es la más noble para rendirle a esta medicina, eh, la misma medicina puede ir permeando de iluminaciones y de además de conectividades y otros beneficios, alguien que por ahí lo único que quería era evadirse. Pero en esa intención no alineada, de repente la medicina puede encontrar un canal y puede traer pequeños destellos de conciencia, de claridad, de iluminación, de paz, de silencio en la mente. Y entonces, sin buscarlo, y estos son los avatares del destino que también juegan, de repente se pueden encontrar con ese deseo de conectar consigo mismos. Y entonces ahí es donde me empecé a dar cuenta de que, a ver, Juan, tu juicio aquí lo que está haciendo es estar entorpeciendo algo que va más allá de ti. Entonces, por más de que alguien tenga una intención que por ahí no está alineada con el propósito máximo de la medicina, que es iluminar, transformar, sino que lo único que quiere hacer es entretenerse, bueno, por ahí en el medio de ese entretenimiento se empiezan a colar registros de conciencia, conexiones consigo mismo, revisiones vinculares, un montón de cosas. Y si vamos ya a lo concreto de que alguien se la quiere pegar en la pera, pues mucho mejor que se la pegue en la pera con hongos, que se la pegue en la pera con otra sustancia, ya sea química o alcohol o tachas, ácidos, que bueno, originalmente los ácidos también vienen de un hongo, del ergot, pero bueno, no vamos a entrar ahí porque ya hoy en día ya son todos sintéticos, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, ok, te la ibas a pegar con chela o con champán o lo que sea, ¿no? Y en vez de eso te comiste unas gomitas de hongo o te echaste unos cuadraditos de un chocongo. Al día siguiente no tienes resaca. Al día siguiente tu cerebro funciona mucho mejor. Te la pasaste súper chido.
¿sí? Porque en realidad lo que la gente busca cuando se quiere evadir así, lo que en realidad está buscando es desinhibirse. Eso es lo que está buscando. El alcohol también deprime el sistema nervioso central y por eso en un principio te da una desinhibición. Lo que pasa es que también genera deshidratación y un montón de cosas que al día siguiente luego te duele la cabeza y un montón de efectos negativos, ¿no? La psilocibina también te genera una desinhibición, pero no tiene todos esos efectos negativos. Entonces, con el ámbito recreativo, con las personas que lo que quieren realmente es como pasar un buen rato, yo me he empezado a abrir y he empezado a encontrar como esta visión, ¿no? Como que si nosotros nada más nos enfocamos en la pirámide social, ¿no? Y nos enfocamos en la vanguardia, es decir, los que quieren como avanzar, transformar, los que tienen claro que lo que tienen que hacer es evolucionar, pues obviamente estamos ayudando a la parte más adecuada, ¿no? De la pirámide social, ¿no? Como que esos que están listos para transformar, les damos la herramienta transformativa y obviamente van a transformar, tarde o temprano. Pero si ayudamos a los de la base de la pirámide y les damos una herramienta que es lo menos nociva posible, que es noble, que también te desinhibe, que también es divertida, en su nivel de conciencia y al nivel que ellos pueden trabajar, también los estamos ayudando. Y entonces ahí hace un año, unos meses, no me acuerdo cuándo esta concepción entró, es como de, bueno, también estamos abiertos a esto, ¿no? Como que también aquí hay un trabajo que se puede hacer. Y ha pasado más de una vez, una chica francesa fue un caso muy, para mí muy milagroso, ¿no? Así de, ella siempre se llevaba así unas trufitas, ¿no? Y se iba a raves y a lugares así de música, de ruido, de mucha distracción, ¿no? Muy intensa, ¿no? Y un día me dice, no, no sabes lo que me pasó. Estaba ahí en Tulum, en esa fiesta electrónica y me había comido un chocolatito. Y en ese momento sentí que lo que necesitaba era estar sola y entonces me fui allá lejos y me senté abajo de una palmera y me conecté conmigo y bueno, tuvo todo un proceso muy personal que no voy a meter ahora, pero ahí fue como, ahí creo que fue el clic que me hizo a mí, de decir, ah, bueno, la gente recreativa, la gente que trae la intención recreativa, también puede, gracias a la intención de la medicina, llegar a encontrar esos momentos muy transformadores, ¿no? Y bueno, después de eso hubo varios otros, ¿no? Pero bueno, ahí englobando las intenciones, ¿no? Qué interesante, muy bueno, muy bueno. Me gustó, Gracias. me gustó. Este, bueno, creo que hablamos ahí un poco de, por ejemplo, ya de lo de las dudas y eso que tenían ahí como que me han llegado, están respondidas. Este, ¿Cómo? ¿algo más que gustes agregar? No, la verdad que no sé, es que esto es infinito. O sea, lo que tiene trabajar con esto de que uno puede empezar a hablar o sea, de donde quieras, y es todo infinito. O sea, esto es un infinito. Entonces puedes agarrar, empezar a hablar del mundial y terminamos hablando de la conciencia y puedes hablar de, qué sé yo, de la Agenda 2030. O sea, esto es infinito. Se puede hilar todo con todo y realmente se pueden hacer así charlas infinitas, ¿no? Pero también ya llevamos una hora y también es el tiempo por ahí que puede uno prestar atención. Así que no, yo con lo que hemos tocado hoy, yo súper satisfecho. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, así que bueno, espero que podamos hacer ahí uno próximamente con Shelly. Ojalá. Ahí me mandó, sí, que se le cortó la luz ya, pero bueno. Pobre. Cositas que puedan pasar. La Matrix. Yo ahora voy a ir dejar el vivo, lo voy a compartir ahí para que también el perfil, para toda la gente que esté en Playa del Carmen y que quiera meterse en este proceso con un seguimiento, asesoramiento, todo ahí para que se puedan conectar con ustedes. Y bueno, gracias. Gracias por hacer esto, porque yo llegué a esto en cierta forma por vos, porque conseguí ahí las cosas en la tienda donde está Cheli, y fue también ahora que lo pienso alrededor de mis 28 años, que fue cuando llegué acá, así que nada, la verdad que gracias. No, gracias a vos también por generar el espacio, compartir. A mí los espacios digitales, la verdad que, no sé, hay como una negación ahí, ¿no?
Y ya si hay un poquito de chispa de otros corazones que activan esto, como que para mí es mucho más fácil, ¿no? Sí, obvio. Sumarme, sumarme a la acción, ¿no? Si no, yo prendo esto y me siento más raro hablando con un teléfono, es rarísimo. Nacer en Es parte del 1986, juego. Es sí, parte yo del sé. Haber nacido en 1986 es una maravilla, estoy súper agradecido, me encanta haber nacido ahí, pues parece perfecto, solamente que soy más como, más de la piel, ¿no? Como que soy más del orgánico, soy más de la presencia, soy más del uno a uno acá, ¿no? En el tacto, ¿no? Pero bueno, hoy en día está esta herramienta y es una herramienta que permite pues exponencialmente compartir y acelerar todo un proceso bueno, que se está dando y bueno, bienvenida sea y gracias también por generar este espacio, echar ahí la chispa, ¿no? Y sostenerlo y muchas gracias. Gracias a ti. Así que bueno, ahí nos estamos viendo. Que tengas un hermosísimo día. Gracias. Bendiciones. Igualmente, dale, bendiciones, buen domingo. Buen domingo, gracias a los que lo van a ver. Ah, estos vivos también los subo en mi canal de YouTube, así que también ahí después voy a estar pasando el link de YouTube. Pero eso. Adiós. Chao, chicos. Bye, buen domingo. Chau, chau.